broken hearts always yearn for a past that can't return to them. When the feelings leave you dry, seems love's on loan from days gone by, or not yet arrived from the days so far away that always come but don't stay. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Thousands of people are protesting in Barcelona against the arrest of two separatist leaders. The leaders of the Catalan National Assembly and Òmnium, a group dedicated to promoting the Catalan culture and language, were arrested on Monday and are being investigated for alleged sedition. No tiene moral el gobierno de España, que reprimió al pueblo de Cataluña, que apresa al presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, que pone preso a uno de los líderes de la sociedad civil catalana, que tiene presos políticos, que persigue al pueblo de Cataluña. Yo no me meto en el tema de Cataluña, no me pronuncio sobre la República, la independencia, eso es un asunto interno de España. Pero no tiene moral el gobierno de España para referirse a un país más democrático y libre del continente llamado la República Bolivariana de Venezuela, que parió al libertador Simón Bolívar, que sacó a plomo a los Borbones de aquí, compadre. Estas frases tan lugar común, ¿no? Hay presos políticos. Hombre, no, yo, a lo mejor podemos hablar de políticos presos, pero nunca de presos políticos, porque la prisión decretada ayer es por la hipotética comisión de un delito que tiene que ver con impedir a las fuerzas de seguridad hacer su trabajo. ¿En qué democracia se puede consentir que cuando las fuerzas de seguridad van a cumplir un mandato de un juez, hacer una entrada y registro, haya ciudadanos que les impidan hacer su trabajo porque están protegiendo a los presuntos delincuentes? No puedo dejar de comenzar mi intervención para pedir la libertad de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Es inadmisible que en la España del siglo XXI siga habiendo presos políticos en las cárceles. Lo que hemos hecho en el documento que hemos remitido a Bruselas es plantear una desaceleración de la economía española de 8 décimas, que en circunstancias normales hubiera sido mucho más reducida, hubiera sido únicamente de unas 3 décimas. Es decir, hay medio punto aproximadamente que obedece a la incertidumbre derivada de la situación de Cataluña. Bueno, pues es un honor poder saludar una vez más a un pueblo de Galicia que siempre da la cara ante cualquier adversidad. Hablaba con ellos y ellas que las imágenes de vecinos con cubos de agua extinguiendo los incendios recordaba... Desde el Partido Socialista Obrero Español hemos venido denunciando desde hace ya mucho tiempo la falta de políticas de prevención por parte del Gobierno de España respecto a los incendios. Saludos, muy buenos días, bienvenidos una mañana más al programa La Cafetera, este espacio en el que tratamos de dar respuesta a todos estos sucesos, acontecimientos que están ocurriendo a nuestro alrededor y que a veces no tienen explicaciones sencillas, que
Esto es algo que defendemos mucho en el programa, ¿no? El mundo no es blanco y negro, el mundo tiene una enorme amalgama de grises, de matices. Así que en este programa intentamos, con la ayuda de los oyentes, ofrecer explicaciones a todos estos sucesos y a los grandes titulares de los medios de comunicación, las grandes informaciones. María.es, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy seguimos desde Galicia, hoy estamos en Vigo, junto al puerto, en esta ciudad donde las llamas alcanzaron prácticamente los límites de la ciudad. Ya terminamos con esto nuestro recorrido por las tierras gallegas, que han sido asoladas por los incendios en los últimos días, con tantas explicaciones tan diferentes y un asunto tan complejo de comprender que hemos podido ir descubriendo aquí, que tiene muchos más complejidades de las que pensábamos, ¿no? Porque se está atribuyendo el terrorismo ecologista, terrorismo incendiario, terrorismo, pero tiene matices. Cada incendio tiene una historia, una historia detrás, y tiene sus explicaciones, y más allá de eso nos hemos encontrado con un pueblo absolutamente maravilloso. Ayer tuvimos la oportunidad de juntarnos con los oyentes de la cafetera. Y vimos lo bonito de Galicia también, que es, pues sus gentes, su comida, que todo hay que decirlo, porque la verdad que comimos muy bien. Y bueno, la verdad que todos decían lo mismo, ¿no? Que ojalá no tengáis que volver para algo tan triste como lo que estamos pasando. Bueno, pero más allá de eso, nos encanta, nos gusta muchísimo poder acercarnos a los lugares donde se concentran pequeños grupos de oyentes, y aquí nos juntamos con los oyentes de Galicia. Un abrazo muy especial, muchísimas gracias ayer por esa cerveza, por esas tapitas que nos estuvimos tomando. Dijeron, tenéis que tomar el pulpo gallego antes de marchar, y siempre, la cafetera siempre agradece un buen pulpo gallego. Bueno, pero está muy bien, porque estas salidas nos ayudan, nos acercan también a los oyentes en cada lugar, y nos gusta mucho poder acercarnos, poder aproximarnos, no solamente porque están ocurriendo aquí, también son el foco informativo. Ayer estuvieron por aquí, por Galicia, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, hubo declaraciones también de la Xunta. En fin, como os podéis imaginar, en un lugar que ha sido asolado por los incendios. Ahora os contamos, porque tuvimos un par de visitas, estuvimos en un par de sitios que nos dejaron profundamente afectados por lo que vimos, porque, bueno, hicimos varios periscope en directo, entre ellos en un aserradero en Asneves, que había sido afectado por las llamas, y da una idea de la dimensión de lo que destruye el fuego, que no solamente se lleva por delante hábitats naturales maravillosos, animales, sino la vida de muchas personas, ¿no? Que se encuentran de pronto con que pues este aserradero dependían de él 25 familias, y de pronto se encontraban con que de la noche a la mañana se habían quedado sin nada, sin trabajo, sin nada, ¿no? Esto también es muy impactante. Yo creo que si algo nos ha enseñado venir aquí es que precisamente eso, ¿no? Que, vale, las llamas ya no están, pero los rastrojos que quedan, las cosas que quedan, son casi mucho peores que las llamas que han estado viendo. Porque, como dices, bueno, pues la gente que miraba la fábrica totalmente destruida, pues claro, debían pensar, ¿mañana qué va a pasar? ¿Yo qué trabajo voy a tener? ¿A qué trabajo voy a ir? Y luego esa sí que es la parte olvidada, ¿no? Porque, bueno, los medios de comunicación pues atendemos mucho a las llamas, pero luego nos quedamos también un poco sin esos restos y sin saber qué ha ocurrido con esas personas, ¿no? Porque, bueno, nosotros nos vamos, pero ahí quedan ellos, ¿no? Sí, esta es una sensación que nos produce cada vez que viajamos. En realidad es una experiencia muy interesante que vamos a repetir. Nos gusta mucho movernos, nos gusta mucho relacionarnos con los oyentes, nos gusta mucho acudir a los lugares para poder comprobar en primera persona qué es lo que está sucediendo y qué respuesta dan las administraciones, dónde eluden sus responsabilidades, cuándo lo utilizan como cortina de humo, y es muy interesante ponerse en el lugar, pero lógicamente tenemos que medir también las salidas, aunque queremos ir a más, pero es verdad que no lo podemos hacer sin la ayuda de los mecenas. Por eso estamos intensificando también la campaña para poder cubrir los gastos de lo que suponen también estos días. Así que muchísimas gracias a quienes os habéis incorporado en las últimas horas como mecenas del programa, porque contribuís a que esto sea posible. Y ahora os vamos a contar algunas cosas que hemos visto aquí. Vamos a hablar con Jorge. Jorge es brigadista antiincendios, porque, claro, al hilo de toda esta crisis en Galicia hemos descubierto, se nos ha revelado una realidad, la de la precariedad que sufren las personas que se juegan la vida apagando los incendios. Ayer que tuvimos la oportunidad, por cierto, quiero dar las gracias a Jorge y a Silvia, porque precisamente son quienes nos han acogido, tenían un apartamento y nos han dejado que estemos aquí
empotrados en el apartamento, así que de verdad, de corazón, Jorge y Silvia, muchísimas gracias por tantísima amabilidad y tantísimo cariño, y al pequeño Víctor, que tienen un crío muy pequeñito, me recuerda mucho a Fer, muy juguetón, muy simpático, y muchísimas gracias, de verdad. Pero es verdad que al hilo de todo esto hemos descubierto también la manera en la que se gestiona el trabajo de los bomberos forestales, de los luchadores contra el fuego, que es gente que se está jugando la vida en medio del monte, en medio de la montaña, y que salen cada día sin saber muy bien dónde va a ser destinada para ayudar a los vecinos. Bueno, pues vamos a hablar con Jorge. Pero también vamos a hablar de Cataluña, porque sigue muy presente en las portadas de los periódicos. Ha habido numerosas manifestaciones a lo largo de Cataluña en apoyo a las 2 personas cuyo ingreso en prisión decretó la juez, sabéis, los responsables de Òmnium y de la ANC, y como además termina el plazo ya definitivo que dio el gobierno para que responda la Generalitat catalana sobre la determinación o no de caminar hacia adelante en este proceso hacia la independencia que han colocado sobre la mesa, pues también os podéis imaginar, tienen numerosas consecuencias. Pero además ayer, sabéis que han tenido lugar en Venezuela las elecciones, una suerte de elecciones municipales, y bueno, enviamos una pregunta desde aquí, desde España, a la rueda de prensa internacional, enviamos una pregunta desde la cafetera, y de pronto el tema catalán ha irrumpido también en el panorama global, porque la contestación de Nicolás Maduro ayer precisamente estuvo referida a España, cuestionando cómo es posible que España se permita dar ejemplos a Venezuela cuando tiene sus propias crisis políticas abiertas de la dimensión que la tiene en Cataluña, y tiene todo este proceso judicial que ha emprendido contra quienes están encabezando estas manifestaciones en Cataluña, etcétera, etcétera. Entonces hizo un cuestionamiento a las prácticas democráticas españolas que es muy interesante. Lo vamos a escuchar ahora porque esto se ha producido esta misma noche. Entró la pregunta en esa rueda de prensa internacional y a partir de ahí ha tenido una enorme repercusión, porque además nosotros intentamos hacer una pregunta bastante aséptica, con una formulación similar a la que hacemos a políticos de todo el mundo, porque sabemos que cualquier cosa relacionada con Venezuela parece de alto voltaje, es de alto voltaje, así que aquí nos planteábamos, lo estuvimos debatiendo María y yo, qué naturaleza de pregunta íbamos a hacer. Hicimos la pregunta con la siguiente premisa: ni más suave por ser Venezuela, pero ni más dura por serlo, porque ante la duda, periodismo, que diría Ferreras. Pues bueno, el caso es que la pregunta entró, lo que sirvió para que el presidente de Venezuela se dirigiera a los líderes, a los mandatarios europeos, y habló, dijo: métanse usted, porque a nosotros nos llamaba la atención que los resultados electorales han tenido unos resultados electorales muy importantes, muy buenos para el gobierno de Maduro, y la oposición ha conseguido ganar solamente en algunas provincias, y aún así la Unión Europea, el señor Dastis, ha anunciado que siguen en marcha las posibles sanciones, las hipotéticas sanciones que todavía se están planificando, ¿no?, europeas. Y le preguntamos básicamente sobre esto. Estás escuchando La Cafetera. De España, adelante con la pregunta del colega Fernando Berlín. Señor Maduro, Fernando Berlín de La Cafetera desde España. A pesar de los resultados electorales, el ministro de Asuntos Exteriores español, Alfonso Dastis, ha dicho que previsiblemente la Unión Europea va a mantener las sanciones a su país, y nos gustaría pedirle una valoración sobre esto. Bueno, yo le voy a responder con un video que tenemos de Russia Today. Le respondo al ministro y vamos a mandárselo a su cuenta, a Riaza. Mándaselo, por favor, que se lo entreguen personalmente al ministro de Relaciones Exteriores de España, el video que le voy a enviar. Es nuestra respuesta. ¿Quieren ver este video? Vamos a circularlo. Pedro Carreño, te lo dedico. Adelante. Cuando te llegan imágenes de una democracia donde la policía requisa urnas y golpea a quienes intentan votar, y a los pocos días imágenes de una dictadura donde la gente acude tranquilamente a sufragar, es inevitable replantearse algunos conceptos. Bueno, ojalá, así o más claro. No tiene moral el gobierno de España, que reprimió al pueblo de Cataluña, que apresa al presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, que pone preso a uno de los líderes de la sociedad civil catalana, que tiene presos políticos, que persigue al pueblo de Cataluña. Yo no me meto en el tema de Cataluña, no me pronuncio sobre la República, la independencia, eso es un asunto interno de España. Pero no tiene moral el gobierno de España para referirse a un país más democrático y libre del continente llamado la República Bolivariana de Venezuela, que parió al libertador Simón Bolívar, que sacó a plomo a los Borbones de aquí, compadre. A plomo lo sacamos de aquí, de esta tierra. No tiene moral la oligarquía española.
para referirse a nosotros y tomen las sanciones que le dé la gana. Pues si despejamos la retórica de todo esto y nos atenemos al fondo de la cuestión, la manera en la que España es verdad que tiene enormes dificultades para andar dando ejemplo por el mundo, porque tiene muy difícil explicar qué es lo que está ocurriendo aquí en España en la gestión de esta crisis con Cataluña, ¿no? En todo caso, este asunto de las detenciones de los responsables de ANC y Òmnium ha sido algo que también la actualidad española ha estado pivotando en torno a esto. Se lo preguntaron a Rafael Catalá. ¿Se puede definir como presos políticos a quienes han sido detenidos por orden judicial? Hay presos políticos. Hombre, no. A lo mejor podemos hablar de políticos presos, pero nunca de presos políticos, porque la prisión decretada ayer es por la hipotética comisión de un delito que tiene que ver con impedir a las fuerzas de seguridad hacer su trabajo. ¿En qué democracia se puede consentir que cuando las fuerzas de seguridad van a cumplir un mandato de un juez, hacer una entrada y registro, haya ciudadanos que les impidan hacer su trabajo porque están protegiendo a los presuntos delincuentes? Yo creo que eso es intolerable y por lo tanto no deberíamos plantearnos ninguna duda de si porque la justicia funciona va a haber conflicto social. Pero de lo que no cabe ninguna duda, independientemente de que el ministro Rafael Catalá de Justicia primero está haciendo una defensa de la política del gobierno, pero no, más allá de esto, de lo que no cabe duda es de que se le vacía el depósito de credibilidad al gobierno cuando se permite dar ejemplo, cuando se permite dar lecciones a otros países mientras tiene semejantes líos montados. Porque me voy a referir un momento porque se ha producido esta situación, no por otra razón, porque es verdad que las comparaciones siempre son odiosas y siempre son muy complicadas. Pero hay que recordar a Mariano Rajoy hace muy poquito, cuando cuestionaba las detenciones de los líderes de la oposición en Venezuela. Es decir, estamos ante un acto, el meterlo a la cárcel claramente autoritario, es decir, algo impropio de un país democrático. Es decir, no se puede meter en la cárcel a nadie por sus ideas políticas o por tener posiciones diferentes al gobierno. Lo digo en el día que hemos visto cómo el propio Xavier García Albiol retuiteaba algunas informaciones en las que está empezando a insinuar que los partidos que incluyan en sus programas electorales la idea del independentismo puedan no concurrir a las elecciones. Así que cuidado, porque en efecto son dos debates diferentes, son dos espacios totalmente diferentes. Venezuela tiene muchas cosas también que explicar, pero desde luego España tiene muy pocas cosas que andar aleccionando, no solamente a Venezuela, sino a muchos países latinoamericanos, porque en efecto se produce muchas veces desde aquí una mirada absolutamente paternalista cuando tenemos muy poquitas lecciones que andar dando, ¿no? Bueno, la muestra de esto, el resultado es la hipocresía política, ¿no? Al final, todo este tipo de declaraciones, lo único que nos dan a pensar es que los políticos, en este caso el gobierno de Mariano Rajoy, pues se mueven bastante por la hipocresía política. Y creo que la hipocresía política les está llevando, incluso peligrosamente, a tener ciertas declaraciones no muy democráticas, como por ejemplo la de Pablo Casado, que no hay que olvidarla, no tanto la de Lluís Companys, sino la que dijo... en la que dijo que los partidos independentistas se podría contemplar como ilegalizarlos. Bueno, pues esas son palabras mayores, eso no son palabras que tú puedas soltar en televisión como otro ente, ¿no? No, tú estabas haciendo una rueda de prensa y eres responsable del partido que está gobernando España. Que tú digas que los partidos independentistas deberían ilegalizarse es muy grave. Cuando se está hablando también de que se pueda llegar a incluir la educación como una de las cuestiones que puedan llegar a ser parte del artículo 155, es decir, de inmiscuirte en la educación catalana, eso también son palabras mayores. Entonces, dejémonos de la retórica, ¿no? De la retórica de dar miedo, de intentar dar un mensaje de miedo a la población, e intentemos solucionar este problema, que parece que es en lo que todavía no está en este gobierno. Y, bueno, de hecho se permite también aleccionar a otros gobiernos que nada tienen que ver esos países con nosotros. Sí, porque esta crisis también ha destapado las enormes contradicciones que hay y el uso, la utilización que se hace permanentemente del debate político y de la descalificación al contrario, ¿no? Todo esto de lo que hablaba María, el adoctrinamiento, la manera en la que se ha estado utilizando como arma arrojadiza contra
contra Cataluña. Es que los niños están adoctrinados, decían desde el Partido Popular. Ayer contestó Podemos sobre el adoctrinamiento en Cataluña. Por cierto, después de hacer una llamada a la libertad para los presidentes de estas organizaciones de ANC y Òmnium. No puedo dejar de comenzar mi intervención para pedir la libertad de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Es inadmisible que en la España del siglo XXI siga habiendo presos políticos en las cárceles. Adoctrinar, señor Cantó, adoctrinar lo define la RAE como inculcar a alguien determinadas ideas o creencias. ¿Saben ustedes quién adoctrina en España? Adoctrinan las escuelas del Opus que ustedes apoyan con su abstención en los conciertos para segregar alumnos. Adoctrina y ha adoctrinado en España, ha adoctrinado, señor Cantó, en España, ha adoctrinado la escuela franquista. Y yo he tenido que ver con estos ojos, cuando usted todavía estaba en UPyD de la mano de Rosa Díez, cómo Ciudadanos abandonaba el Parlament de Cataluña para no tener que condenar ese régimen preconstitucional. Eso lo he visto yo en el Parlament de Cataluña. Pero, señores, decir que la escuela pública catalana adoctrina es tan mentira como lo que ha dicho este fin de semana el ministro Dastis, afirmando que en las escuelas de Cataluña no se enseña lengua castellana. Y desde aquí aprovecho, señor ministro, pida usted perdón o dimita. Bueno, y esto lo ponemos porque, en efecto, vemos hoy en la portada de La Vanguardia, el Gobierno planea dirigir las consellerías desde Madrid, dice La Vanguardia. Los ministerios designarán a delegados bajo la dirección de una autoridad estatal. El Senado tramitará el artículo 155 en 8 días en los que podrían convocarse elecciones. Porque una de las cosas precisamente sobre las que se está especulando en estos días en los callejones oscuros de los mentideros es que el Gobierno se haría con las consellerías bien de educación, bien de seguridad, pero que son las dos primeras que tiene colocadas sobre la mesa. Bueno, está por ver, lo iremos viendo porque en realidad ahora mismo sabemos poco más que eso, pero sí hoy es portada de la Vanguardia esta materia. Bueno, este tipo de acciones lo único que parece que quieren es tapar un poco las vergüenzas también de un gobierno que ahora mismo, estos últimos días, ha sido sometido también al juicio de Gürtel, su partido, el Partido Popular. De hecho, nos enviabais el tuit de Joachim Bosch, que decía: se acaba el juicio de Gürtel, el caso más grave de corrupción, y eso pasa desapercibido por razones misteriosas. Quizás no sean tan misteriosas. Claro, aquí estamos otra vez ante la hipocresía política. El Gobierno, el Partido Popular, ha sido señalado una vez más por Gürtel, pero esto queda tapado y parece que no es relevante en comparación con el tema de Cataluña, cuando en realidad no tendríamos ni siquiera que elegir. Pero nadie se cuestiona en unas portadas de periódico por qué el Partido Popular, el partido en el Gobierno, sigue señalado en Gürtel. Eso es lo que teníamos que preguntarnos. Por eso el hashtag que hemos elegido hoy era #la cafetera España en pausa, porque tenemos una cierta sensación de que además se está aprovechando todo el asunto catalán y como cortina de humo para un montón de materias que están pasando desapercibidas, pero además una cierta sensación de pausa, porque Cataluña es la gran excusa. Ayer de Guindos atribuía el retroceso de la economía, que ha entrado en una situación, sus cálculos no son tan halagüeños, no son tan positivos como lo eran hace algunas semanas, y dice de Guindos, esto tiene que ver con la crisis catalana. Sí, por supuesto, porque efectivamente es consecuencia de la incertidumbre en el ámbito de Cataluña. Lo que hemos hecho en el documento que hemos remitido a Bruselas es plantear una desaceleración de la economía española de 8 décimas, que en circunstancias normales hubiera sido mucho más reducida, hubiera sido únicamente de unas 3 décimas. Es decir, hay medio punto aproximadamente que obedece a la incertidumbre derivada de la situación de Cataluña. Y a su vez, esto es consecuencia de la propia desaceleración de la economía catalana. La economía catalana es cerca del 20% del conjunto nacional, y ahí lo que estamos planteando es una desaceleración que es prácticamente el doble que la del resto de España, ¿no? Por lo tanto, si la situación se revierte, pues tendríamos un cuadro macroeconómico con un crecimiento económico más elevado, bastante más elevado que el 2,3% que hemos de alguna forma incluido en el documento que hemos remitido a Bruselas.
Bueno, y mientras tanto, Galicia, que ha pasado por esta situación tan dramática, y los responsables de Rositas, también los responsables políticos, las autoridades, mirando para otro lado como si no fuera con ellos, esto también nos tiene profundamente preocupados. Ahora vamos a hablar de eso, Ahora despejamos un poco las portadas y hablamos de Cataluña también, y la manera en la que algunos se están amparando... hablamos de los incendios de Galicia también, y la manera en la que algunos se están amparando en lo que ocurre para ocultar sus verdaderas responsabilidades, ¿no? Bueno, esto en la portada de La Vanguardia, pero en la portada del periódico El País dice este diario: lo que a todos afecta solo puede ser decidido por todos. Sentencia del Constitucional contra la ley del referéndum. El Parlamento dejó a los ciudadanos a merced de un poder sin límite alguno, dice el periódico El País. Dice, pocas veces una norma emanada de un Parlamento español ha incurrido en tantos vicios de inconstitucionalidad como la ley del referéndum de autodeterminación, defiende el periódico El País en su portada. Bueno, sabéis que es que ayer se dio a conocer la sentencia del Constitucional contra la ley del referéndum, votada además por unanimidad. Dice el periódico ABC, el PSOE prefiere que un ministro de Rajoy asuma el gobierno. Ante la aplicación del 155, responsables socialistas abogan porque el gobierno gestione Cataluña y convoque elecciones. Dice que el Partido Socialista preferiría eso, que un ministro de Rajoy asumiera el gobierno. Bueno, el periódico El Mundo en su portada: argumentos del Constitucional para tumbar el 1 de octubre. Los catalanes a merced de un poder que no reconoce límite alguno. Esto de paternalizar a los demás llama profundamente la atención. Son los argumentos del Constitucional para tumbar esta ley. Y fijaos, ayer se produjo también otra situación en el Parlamento que también hemos querido destacar, porque sobre todo por la reflexión que se hace, que es un retrato bastante preciso de la manera que tienen algunos de gobernar, de dirigirse a los demás, de tratar de conducir a la ciudadanía. Escuchábamos a Monereo. Hizo un retrato del Partido Popular absolutamente formidable. Ayer, en el Congreso de los Diputados. Lleva haciendo un discurso que yo calificaría de disciplinario. El discurso disciplinario es una modalidad de discurso que casi siempre se confiere el que tiene el poder, y es un discurso que tiene como objetivo darse el poder de definición. El discurso disciplinario es un discurso de definición de la capacidad que alguien se da, casi siempre dotado de poder, para decir esto es bueno, esto es malo, esto es positivo, esto es negativo, o esta es mi Constitución, usted está fuera de la Constitución, o es usted enemigo de la Constitución. Como se verá, es un discurso que tiene mucho que ver con el derecho penal, con el derecho penal del enemigo. Esto tiene cierta importancia, porque mitificar, idealizar la Constitución es un inmenso error. Primero, porque no fue verdad, y segundo, porque fue muy duro y hasta terrible. Hoy ya lo conocemos. En la Constitución, durante su trámite y en la transición, murieron más de 600 personas. Hubo terrorismo. Decía Monereo, hubo terrorismo de Estado, murieron 600 personas. La transición, la mitificada transición que tanto se pone de modelo, de ejemplo, ¿no? Bueno, es así y por eso, claro... Y luego todas estas cosas, mira, ahora Indignados envía en un tuit, dice, bueno, pero no solamente el PP está hablando de adoctrinamiento, también el PSOE habla de inocular veneno, y destacan unas declaraciones de José Bono, el exministro de Defensa, en una entrevista en Radio Televisión Española, que decía, han inoculado el veneno a los niños y los llevan ante los guardias civiles para decirle que son unos hijos de puta, decía José Bono en Radio Televisión Española. Bueno, es verdad que el asunto está igualmente... parece enfangado en Cataluña, y le preguntaban a Zoido si temía la reacción de las calles ante la detención de los
los dirigentes de estas organizaciones sociales. ¿Teme que se ponga violenta en las calles, que se enciendan? Yo espero que no, es una decisión judicial y en el Estado de Derecho las decisiones judiciales hay que acatarlas, se compartan o no, pero las decisiones judiciales en un Estado de Derecho y en un Estado demócrata hay que saberlas respetar, si no es siempre la ley del más fuerte y eso no es la ley que para todos tiene que ser exactamente igual. Muchas gracias. La ley tiene que ser exactamente igual para todos. ¿Quién no compraría ese discurso? Lo que pasa es que uno se queda dudando y dice, pero es exactamente igual para todos, porque si os fijáis, nadie ha reparado en esto, pero si no habéis reparado, pero me llama la atención cuando decía, escuchábamos antes al ministro catalá sobre los presos, y decía, hombre, es que si alguien impide, decía el ministro catalán, si alguien impide la legalidad, lo normal es que sea detenido. Hay presos políticos. Hombre, no, yo a lo mejor podemos hablar de políticos presos, pero nunca de presos políticos, porque la prisión decretada ayer es por la hipotética comisión de un delito que tiene que ver con impedir a las fuerzas de seguridad hacer su trabajo. ¿En qué democracia se puede consentir que cuando las fuerzas de seguridad van a cumplir un mandato de un juez, hacer una entrada y registro, haya ciudadanos que les impiden hacer su trabajo porque están protegiendo a los presuntos delincuentes? ¿En qué democracia, Catalá? En la del Partido Popular. Cuando el juez ordena que se investigue en la sede y no se entregan ni los listados de acceso, se está demorando durante horas el acceso a la mismo, cuando se destruyen discos duros, en fin, si quiere le explicamos punto por punto cuáles son las democracias según el Partido Popular en las que se incumplen todas las premisas que ahora le parece bien aplicar. Que no está mal, siempre está bien llegar a donde a uno se le espera, pero que vayan dando lecciones es verdaderamente alucinante. Pero sí que encontraron una bandera para tapar la sede. Claro, ahí actuaron. Eso sí que se puede hacer. Perdón. Y de hecho, habría que tener en cuenta, lo que decía Pablo Casado, ¿no? de legalizar los partidos. Pero luego también se está hablando de adoctrinar, se está hablando de que los jóvenes catalanes están adoctrinados y por eso salen a la calle. Pablo Casado es de las nuevas generaciones, era de las nuevas generaciones del Partido Popular y parece que tiene un discurso todavía más duro que incluso a lo mejor Mariano Rajoy. Yo creo que no habría que segmentar en que los jóvenes están adoctrinados, habría que pensar en por qué piensan así. Es que en muchos medios internacionales han sacado las imágenes de 200.000 personas manifestándose en Cataluña. Eso nos tiene que decir algo. Y de momento, mientras sean manifestaciones pacíficas, el gobierno no puede alegar nada. En efecto, se ha escuchado en numerosos lugares del mundo lo que está ocurriendo allí. Thousands of people are protesting in Barcelona against the arrest of two separatist leaders. The leaders of the Catalan National Assembly and Òmnium, a group dedicated to promoting the Catalan culture and language, were arrested on Monday and are being investigated for alleged sedition. Those are the headlines. I'm going to have the Al Jazeera. Hace un tiempo, antes del fin de la Guerra Fría, en que la ONU parecía un verdadero árbitro ético de la política internacional. Sus diferentes organismos generaban respeto, sus cascos azules parecían héroes de otros planetas que llegaban a la Tierra para poner orden, hacer justicia. Y la Organización de Naciones Unidas era la esperanza para millones de seres humanos pisoteados por el hambre, la pobreza o los abusos de poder. Pero entonces acabó la Guerra Fría y aquel organismo supranacional destinado a crear equilibrios entre los grandes y los pequeños, creado el 24 de octubre de 1945 para convertir en ética internacional todo el sufrimiento de la humanidad acumulado en la Segunda Guerra Mundial, se comenzó a evaporar. Los estados aprendieron a no hacerle caso, a desobedecerle, a quitarle financiación o dificultársela y a deteriorarlo para que su poder ético se viniera abajo. El pasado lunes, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, decía en un tuit: satisfecho por la elección de España como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU,
para el periodo 2018-2020. Se felicitaba a Mariano por haber entrado en el Consejo de Derechos Humanos. Lo hacía el presidente de un país que no hace nada e incluso presume de no buscar a los 114.226 desaparecidos por la dictadura franquista, el mismo que se niega a acoger a miles de refugiados que tienen derecho de asilo porque huyen de una violencia extrema, el mismísimo presidente que obligó a Ascensión Mendieta a cumplir 88 años a bordo de un avión que la llevaba a Buenos Aires para buscar en la justicia argentina la ayuda que obtuvo, porque la justicia española se negaba a garantizarle el derecho a enterrar dignamente a su padre. Y un derecho es un derecho. Poniendo la mirada allí, el foco en estas deficiencias, ¿no? ¿Cómo podemos andar presumiendo? ¿Cómo que nosotros que estamos incumpliendo tantísimos tratados internacionales de acogida de refugiados, de derechos humanos a palos y hambre y paro y desahucios y cunetas, dice Mamen Páez? Y es verdad, por cierto que nos hemos saludado como merece, buscadora de estrellas, Elena Noruega, Mamen Páez. ¿Qué tal estás, Mamen? Sánchez Cajal, Olga, Eucén, Ubelán, Mariano, Julia Oñate, bueno, tantas y tantos amigos, como tantas y tantos amigos nos acogieron ayer con tanto cariño. Ya te abro el micro, Mary, lo dejo abierto para dar las gracias de verdad de corazón. Qué gusto cuando salimos fuera, la acogida, el cariño. Pasa algo entre los oyentes de la cafetera. Hay algo. Bueno, para empezar se recibieron muchísimas felicitaciones por el programa que hicimos ayer desde lo alto en una cumbre con esa panorámica tan maravillosa. Hemos tuiteado las fotos porque las imágenes que dejaba y las fotos que hiciste de Mary son súper bonitas. Las imágenes que nos dejó ver amanecer en directo mientras estábamos emitiendo el programa desde lo alto de un monte y ir descubriendo que se iba revelando como en una vieja fotografía en el laboratorio con la luz roja en un viejo laboratorio de revelado químico, y cómo se iban revelando ante nosotros esas montañas con los rastros del paso del fuego, lo que había dejado el paso del fuego. Bueno, pero los oyentes que vinieron y que nos acompañaron y que participaron tan activamente en el programa se recibieron muchísimas felicitaciones por la forma en la que hablaron, en la que se dirigieron al resto de oyentes del programa. Y luego por la noche, cuando estábamos tomando algo, hablábamos de eso, ¿no? Alrededor de la cafetera se han concentrado decenas de personas que son muy profundas, son de una cualificación absolutamente alucinante. Esto es muy llamativo. Cada vez que le ponemos el micrófono a alguien de la cafetera, nos llevamos una lección a casa. Y esto es muy interesante, ¿no? Este fenómeno, el tipo de gente que se ha concentrado alrededor. Pero además, gente muy divertida y muy cariñosa que estuvieron ayer por la noche también, súper majos. Bueno, de hecho lo comentábamos y decíamos, es que la gente con la que nos juntamos, la gente de la cafetera, son buenas personas, son gente divertida, son gente muy interesada en la política, que hace unos análisis alucinantes. Y la verdad que los análisis que recogimos ayer de la gente, de los que estabais en directo con nosotros, a mí me dejaron alucinada. Esto inaugura un formato también, sí. Porque cada vez que salgamos fuera hay que sentarse con los oyentes, sí, porque son quienes mejores tienen cosas que decir, ¿no? Y quien mejor conoce su tierra, su lugar, y hacen unos análisis. Y quienes más lo sienten también, porque... A ver, nosotros evidentemente podemos informar, pero sí que es verdad que así como lo vive una persona desde aquí, una persona de Vigo, que pues puede hablar de cómo lo vivieron en incendios anteriores su familia, de cómo lo está viviendo ella, de lo que ve, yo creo que eso también es lo que llegó mucho a la gente. A mí luego me escribieron gente de Galicia, ¿no? Pero que están
que están en otros países incluso, y decían muchas gracias, dice, porque nos hemos sentido muy identificados con lo que decían estas personas y porque hemos sentido que no estamos solos, ¿no? Que Galicia puede que no esté sola, aunque sea por unos minutos, que no nos olvidemos de ella, ¿no? Porque a mí me gustó mucho cómo definieron a Galicia, ¿no? Como una de las olvidadas, pero también de lo frágil que es, ¿no? De cuántos incendios saben que han pasado y que van a volver a pasar, pero que esa rueda va a seguir girando. Y de hecho lo que se preguntaban, ¿no? ¿Hasta cuándo va a seguir girando esa rueda? ¿Hasta cuándo va a cambiar algo también en Galicia en cuanto a incendios, en cuanto a política? ¿Y cuándo va a haber realmente un cambio radical en Galicia? Y aprovechamos el día. Ayer fue un día extenuante porque nos pegamos una paliza tremenda desde las 6 de la mañana que empezamos en este monte hasta bien entrada la noche con los oyentes, recorriendo los lugares en los que el fuego ha dejado destrucción a su paso, y llegamos, nos impactó mucho. Había varias imágenes que paramos el coche en la carretera, porque conectamos en directo con Periscope para que los propios oyentes pudieran ver estas imágenes y el poder tan destructivo del fuego. Encontramos una casa, nos contó el propietario de la vivienda, había un coche que estaba quemado en la puerta, nos contó que era de la novia del hijo, y nos dijo, estaba completamente derretido por las llamas, derretido. De hecho, esto nos ha chocado, a mí me ha chocado muchísimo encontrarlo, porque hemos visto varios camiones y varios coches afectados por el fuego, con regueros de metal derretido que salen como pequeños ríos de lava alrededor, que ya se han quedado fríos por la lluvia, y lo ves y la imagen es absolutamente apocalíptica, espeluznante, y el apocalipsis es así como lo definían muchos de los vecinos. Y uno de ellos, en esas imágenes, hablábamos con Eloy, que es uno de los socios de una fábrica, de un aserradero en Asneves, y entonces, bueno, estaba completamente destruido. Imaginaos una nave industrial todavía humeante, incluso en algunos lugares con las llamas muy activas, muy vivas, pero el calor que había alcanzado era de tal magnitud que vigas gigantescas de hierro habían quedado completamente retorcidas por efecto del calor. Se había desplomado la mitad del tejado, 25 familias dependían de la pequeña economía de ese aserradero, que ahora veían como se había acabado su trabajo. Había por allí algún perito de alguna aseguradora que estaba haciendo cálculos, pero nos decía Eloy, dice, esto es muy difícil de sacar adelante. Bueno, es que él era la viva imagen de lo que queda después de un incendio. No digo solamente él, porque bueno, él digamos que era el encargado también de esa empresa, y luego de dar una respuesta clara a los trabajadores, pero también a los trabajadores. Porque claro, él decía, dice, es que hay gente que lleva más de 10 años trabajando en esta empresa. ¿Cómo le digo yo que esta empresa no va a volver a existir? Es algo demoledor. Y luego además también sobre lo que queda después de un incendio, estaba leyendo, la lluvia después de los fuegos agrava la pérdida del suelo y contamina las aguas. Ahora mismo los grupos ecologistas han advertido de que los incendios pueden provocar el arrastre masivo de cenizas al mar y a los ríos y la muerte de los bancos marisqueros. Es decir, después del fuego hay algo todavía mucho más grave. Sí, hay un montón de consecuencias. De hecho, Ainhoa Goñi nos ponía ayer un mensaje al escuchar el programa y nos decía, la semana que viene vamos a hablar de eso, vamos a ofrecer una perspectiva científica sobre las consecuencias posteriores, ¿no? Lo que representa para la pérdida del oxígeno en ciertas capas, porque hay un montón de consecuencias asociadas a los incendios con los que no se reparan. Y es un problema de mucha complejidad, porque en efecto también esto echa por tierra también un montón de economías familiares, ¿no? Además de lo sentimental, que hay un montón de gente que de pronto ve destruido todo el entorno en el que ha crecido, ¿no? Pero nos decía Eloy, es que ¿qué hago ahora? Directamente depende de 25 familias, era la gente que trabajaba aquí. Y indirectamente pues se puede llegar hasta 60 familias tranquilamente, porque entre gente que trabajaba para nosotros, con nosotros, y casas de recambios a donde le comprábamos lubricantes, combustibles, talleres de reparación, talleres de compra nueva, talleres de alquiler, casas de neumáticos, bueno, ya sabéis lo que esto conlleva. Un montón de gente asociada alrededor que ve como esto. Y luego está la parte también emocional. Alguien estaba diciendo aquí en el chat, decía Elena Noruega, la Xunta debería brindar apoyo psicológico a las familias, como ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona brindando apoyo jurídico.
Es verdad, porque fíjate, Elena, esto que dices tienes mucha razón. Ayer uno de las personas con las que hablábamos nos decía, fijaos, el campo, dice, es del oligarca de aquí, este campo que está junto a mi casa, dice, y como termina vendiendo la madera de estos árboles, pues ni lo cuida, no lo mantiene aquí. Dice, tengo unos litigios permanentes con este asunto porque cada vez que hay un incendio termina colocado en las puertas de mi casa y en teoría los eucaliptos no podrían estar plantados a menos de 50 metros de las viviendas porque son altamente inflamables. Luego, toda la economía que se genera en torno a la madera y a las papeleras. Aquí hay una gran empresa sobre la que están puestas mucho las miradas. Ahora, cuando escuchemos a Jorge, al brigadista, nos hará alguna referencia sobre esto, que sigue comprando todos estos productos derivados de estos árboles y que genera una gran economía en la zona. Y todo esto está sostenido de una manera con unos pequeños vínculos emocionales, también laborales, que son tan complicados de cambiar, tan complicados de cuestionar. Así que, bueno, nos llamaba mucho la atención. Y luego está la parte emocional, la gente que dice, claro, es que yo he crecido aquí, de pronto te encuentras con esto, pero ya es un miedo y una tristeza que se queda permanentemente instalados, nos decía una vecina. Y estamos vivos algunos de aquí, de esta zona, yo creo que están vivos pues, por suerte. Porque no se fueron y lucharon por sus casas, si no esto no quedaría nada. Por allá, por la zona de Salceda, vecinos y lo que tiene el ayuntamiento, alguno que otra motobomba, pero ya. Miedo, la palabra de definición, miedo, tristeza. Estás escuchando La Cafetera. Jorge, muy buenos días. Hola, buenos días. Tú eres jefe de brigada antiincendios, ¿no? Exactamente. Ahora conseguimos que nos den la categoría de bomberos forestales después de años luchando. Y bueno, nuestro trabajo consiste en apagar directamente el fuego. ¿Y cómo es vuestra trayectoria? Porque la formación que recibís, o sea, ¿cómo llegas hasta esto? Bueno, yo hice un ciclo en Pontareas, en la Grancia. Mi hermano ya era agente forestal aquí primero en el distrito 17 en Pontareas y ahora aquí en Tomiño en el 18. Y entonces, de ahí me viene y, todo el mundo más o menos que estudiamos el ciclo de medio ambiente, pues estamos en las brigadas de incendios. Una cosa que hemos descubierto en estos días, que se nos ha revelado porque desconocíamos cómo era vuestro trabajo, es la enorme dificultad que tenéis porque vais encadenando contratos, se suspenden por unos meses, es así, ¿no? Sí, nosotros desde el año 2012, yo ya llevo desde el año 2006, desde el año 2012, debido a unas denuncias que hicieron unos compañeros, se ha conseguido que trabajemos 3 meses. Antes trabajamos a lo mejor 2 meses y medio, en cuanto empezaba a llover nos despedían. ¿Y el resto del año qué hacéis? Pues hay gente que trabaja, hay algunos que dan clases, otros trabajan desbrozando para empresas privadas. Cada uno se busca un poco la vida como puede. Y en este caso, a ti concretamente, además te ha pillado justo después de la finalización de tu contrato y han tenido que recontratarte de nuevo, ¿no? Exactamente, yo ya me encontraba en Santander de vacaciones y entonces me llamaron el día 13 cuando estaban los compañeros realizando una manifestación en Santiago para volvernos a contratar otra vez si queríamos reincorporarnos. ¿Sois suficientes para los incendios que hay? Antes las brigadas las formábamos 5 personas, desde que entró el Partido Popular esas han recortado y ahora somos 4, con lo que implica que es más difícil. Aparte es muy temporal porque también las brigadas de la Xunta, que son la gente que está más tiempo, pues la mayoría son interinos. Y también los llaman, contratos de 9 meses. Hay algunos que son de 3 también, sobre todo los motobombistas, que hay 400 y algo. Y es que estamos mal más o menos todos. ¿Ayer qué tuviste que hacer? Porque sé que llegaste cuando te incorporaste, entonces tuviste que ir a recoger el equipamiento, ¿no? Exactamente. Ayer por la mañana a la 1 estuve en Vilasobroso, en Pontareas. Fui a recoger el equipo de todos los compañeros. Tuve que ir a buscar un coche también y llevarlo a nuestra base. Después a la noche, nuestra hora de entrada era a las 11, pero a las 10:30 decidimos entrar antes para repartir los EPIs y prepararnos por si había que ir a algún incendio.
Bueno, a esta hora, por lo menos a esta hora, y como está lloviendo parece que no va a cambiar, pero a esta hora parece que está bastante controlado todo, ¿no? Sí, por el momento sí, vamos. Más o menos nuestro distrito no hay incendios. Por la tarde sé que los compañeros han estado regando en Corusio, porque bueno, que es un trabajo muy laborioso, porque tiene que quedar bien regado, si no se puede reproducir. Y más o menos en el resto de distritos, como ha llovido, pues ha ayudado mucho y más o menos está todo controlado. Nadie conoce mejor que vosotros lo que ocurre. ¿Por qué de pronto se han dado tantísimos incendios tan a la vez? ¿Qué es lo que se dice en vuestro mundo? Bueno, a ver, siempre todos los años en agosto suele haber una semana que dentro de nuestro mundillo se le llama la Semana Fantástica, porque en esa semana suele haber incendios por todos los lados. Entonces este año pues ha ido habiendo incendios. Las últimas semanas iba habiendo todos los días incendios, cada vez éramos menos gente, de hecho nos estaban ya coordinando a veces desde la central, ya no eran desde nuestro propio distrito. Hubo, por ejemplo, un incendio 3 días antes de que terminamos nosotros en Covelo, donde llamaron a un retén de nuestro distrito. Covelo es en el distrito 17, y entonces le dijeron los compañeros del retén de Redondela que solo estaban 2 personas. Se lo repitieron varias veces. Y la de la central dijeron que bueno, que fueran para allí, que el retén de Morandariz era uno solo. Entonces eso es la situación. Cuando en los periódicos dicen que hay, no sé, 20, 30 brigadas, a lo mejor cada brigada pues tiene 2 o 3 componentes, depende. O sea que es un número muy inferior, no se ve que sea paralelo a la dimensión de estos incendios, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora pues los últimos días hubo compañeros ya el 5 de octubre que ya terminaron porque tenían vacaciones. Nosotros, por ejemplo, terminamos el día 9 a las 11, fuimos a entregar las cosas y bueno, prácticamente es que ya no quedaba nadie. Entonces, claro, se juntaron un par de incendios, no hay personal, cada vez los incendios se van haciendo más grandes y una vez que los incendios se hacen grandes, pues ya prácticamente es imposible controlarlos. En esa semana fantástica que le llamáis, que ironizáis con eso, que es como tan terrible, pero aquí se atribuyen a muchas razones. Y se habla desde las mafias de la construcción, a las mafias de las drogas, incluso a los propios forestales. Hay quien apuntaba estos días, veía en los periódicos, por el cambio, por el fin de los contratos, por muchas cosas de esto. ¿Qué es lo que vosotros manejáis como real, como posible? Bueno, hay algunas zonas que es debido a pastos, hay otras zonas que a lo mejor es por caza. Por ejemplo, hay zonas que después se han recalificado y se han construido, se han hecho viñedos o se han hecho plantaciones de kiwis. Después también la política forestal, hay demasiado eucalipto y pino, porque todo va para ENCE básicamente, y eso se quema muy fácilmente. Entonces nosotros lo que decimos es que hay que plantar más frondosas y diversificar y realizar prevención en invierno, que no se realiza. ¿Las autoridades os escuchan? No. Por ejemplo, sabemos que de la Unión Europea se dan los fondos FEDER para que realicemos prevención en invierno. En invierno nos contratan y entonces en verano nos dicen que tenemos que desbrozar. Entonces se dan situaciones donde a lo mejor a las 12 del mediodía, a lo mejor con 25 grados, 26 grados de temperatura, a pleno sol, pues tienes que estar desbrozando. Después desbrozas 4 horas según el IRDI, 4 o 8, depende. Si son 4 horas, las otras 4 estarías para incendios. Entonces, si te sale un incendio, pues lógicamente vas mucho más cansado y es mucho peor, claro. Jorge, muchísimas gracias. A vosotros. Estás escuchando La Cafetera. Al final, el pensar a largo plazo es lo que nos haría solucionar muchos de estos problemas en España, en concreto en este, porque como ha dicho Jorge, se tiene que hacer prevención.
hay que intentar prevenir esto mismo y hay una serie de técnicas que ellos conocen para que se pueda prevenir y no se está haciendo. Entonces, esto es simplemente un ejemplo de lo que le ocurre a España, que es el gran problema de España, que es que pensamos a corto plazo y el largo plazo lo dejamos para el día de después. Absolutamente, absolutamente. Y luego los pequeños matices que llegaban en su conversación y sobre los que hay que detenerse. Nos decía Jorge, bueno, en algunos casos se dan incendios durante 3 años seguidos en un mismo campo. Sabéis que hay una ley de montes que prohíbe la recalificación para construir, salvo que sea declarado de interés, de utilidad para la comunidad autónoma, lo cual deja una fisura, que a veces se aprovecha, pero no las más veces. Sin embargo, hay un uso, que es el cambio de calificación, de monte a cultivable, por ejemplo. Y dice, cuando durante 3 años estás apagando el mismo incendio y de pronto ves que consiguen una autorización para plantar un viñedo y se convierte eso en un viñedo y deja de haber incendios por la zona, dice, ya te das cuenta un poco como de dónde se colocan, ¿no? Y luego todas las miradas que aquí conducen hacia ENCE, la compañía papelera que compra la mayor parte de los, dicen la mayor parte de los árboles de eucalipto, y hay familias, los mayores ya han dejado prácticamente de trabajar el campo, pero que a lo mejor tienen una parcela y bueno, ya no, los hijos ya no quieren trabajarla, nos contaban ayer algunos de los oyentes, y entonces pues se la dan a este hombre del pueblo que pues me ayuda, que puede levantarla, y cada 4 años pues te da, o cada 5, 6 o 10 años te da 6.000 euros y te olvidas de las consecuencias de plantar eucalipto en un lugar en el que es altamente, en fin, material altamente peligroso, ¿no? Así que así vamos construyendo la sociedad, pero por eso nos gusta tanto hablar con los que están en los lugares, con quienes entienden de verdad, con los propios brigadistas, ¿no? Ponerles el micrófono y escuchar, que es algo que hemos olvidado, que hay que hacer más a menudo, ¿no? Y que en el programa intentamos cultivarlo. Bueno, nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos por vuestra ayuda en estas horas aquí que nos habéis facilitado tantísimo el trabajo en Vigo, en Santiago, en Galicia, a todos los oyentes de la Cafetera gallegos y a todos los que están fuera de Galicia. Algunos son gallegos, otros no, simplemente comparten con nosotros el amor por esta tierra tan maravillosa, tan bonita, tan acogedora, tan verde, tan luchadora, y que está permanentemente combatiendo contra la naturaleza y que de pronto se encuentra como tiene que combatir también contra los efectos del ser humano sobre la naturaleza. Así que muchísimas gracias a todos por el cariño, por la asistencia estos días. Muchísimas gracias de verdad a los mecenas, porque no es posible, vuelvo a insistir, no es posible hacer estos programas si no es con vuestra ayuda. Es muy moverse para salir de la ciudad, al final termina siendo extraordinariamente caro, por prudente que seas. Pero es la única manera de comprobar in situ con nuestros propios ojos, con los ojos de la cafetera, de comprobar in situ qué es lo que está ocurriendo, más allá de lo que te están contando que está ocurriendo, ¿no? Por fortuna dejamos una Galicia ahora bajo la lluvia, con los focos de los incendios, los principales ya controlados y con muchos de ellos ya simplemente humeantes, pero ahora viene todo el día después, todo lo que va a ocurrir a partir de ahora. Así que desde la cafetera queremos que sepáis que no estáis solos, que es mucha la gente que a lo largo no solamente de España, sino de todo el planeta, mira con atención, y sois un ejemplo además de determinación y de lucha colectiva, porque cada vez que hay una emergencia salen de las casas en manadas a ayudar en ese gran gesto de solidaridad que ya comprobamos y al resto de España se le reveló durante la crisis del chapapote, y que de nuevo, una vez más, ha vuelto a demostrar la gran solidaridad entre vecinos que hay. Así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Y que los vecinos no tengan que solucionar todos los problemas que tienen los políticos. Mary, muchísimas gracias también a ti por estos días, por este trabajo tan extenuante, tan duro. A ti por aguantarme cuando me levanto con mal humor. Sí, así que nada, Miguel, vuelve de una pieza, no ha huido de los incendios, pero llega sana y salva. Así que, bueno, de verdad, de corazón, muchísimas gracias a todos y gracias por estar ahí, por vuestra compañía en estos programas especiales de la cafetera desde Galicia. A todas las emisoras FM, muchísimas gracias por la redifusión de este programa. Cada vez se van incorporando más. En estos días hemos tenido noticias de algunas más, así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Estás escuchando la cafetera, ahora desde Galicia, y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Buenos días.
buenas tardes o buenas noches. Adiós, cafetera, hasta mañana. Adiós, Mary. Hasta mañana. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Kisika Denizau Azamian julung kafa Fatu izuni lalau Isikat mans manjes Nikuli kulrir Refa miara